primer lugar quisiera agradecer esta invitación. Para mí es un honor volver acá a la FUM y a la revista Quehacer Educativo, siendo invitada para preparar algo que hice durante años recorriendo el país y que tiene que ver con preparar temas o colaborar en la preparación de temas a aquellos maestros egresados que se van a efectivizar o pretenden efectivizarse en el concurso de oposición de maestros de educación común inicial 2018 será el concurso. Bueno, y me ha tocado, mi nombre es Alejandra Capocasale, casi me olvido de decírselo, mi nombre es Alejandra Capocasale y trabajé durante años en formación docente. En la actualidad tengo otro cargo, que no importa en esta ocasión decirlo, pero hasta el año 2016 di clase en formación docente de forma continua desde el año 99. Y bueno, me ha tocado de los temas dentro de sociología y dentro de las ciencias de la educación, quizás el tema más denso. Recién comentaba acá los compañeros la densidad del tema y les voy a leer el título. Vigencia de la teoría de capital humano en la relación teoría-práctica. El tema acá es que no es que me tocó, la peor parte es que lo elegí yo. O sea que acá hay un componente fuerte de selección de mi parte de este tema y tiene que ver con el hecho de que durante mucho tiempo escribí en referencia a este tema y he escrito desde descripciones, explicaciones, abordajes desde las ciencias económicas y desde la sociología económica y desde la sociología de la educación, hasta he realizado artículos críticos frente a la teoría de capital humano. Por esto les quisiera aclarar al inicio de la preparación de este tema algunos puntos. En primer lugar, están frente a una persona que tiene una fuerte crítica a la teoría del capital humano. A la fecha ya ando con 24 críticas escritas a la teoría del capital humano, que no es el caso de presentarlas, pero me parece que es lo que corresponde, porque generalmente cuando uno aborda este tema se piensa que quien es conocedor del mismo es porque realmente adhiere a la teoría. Y me parece que por motivos éticos profesionales le tengo que decir que justamente mi postura como educadora y como docente es, bueno, aquello con lo que no estoy de acuerdo es lo que más tengo que conocer. ¿Por qué es lo que más tengo que conocer? Porque tengo que tener el fundamento justamente para criticarlo. Entonces me parecía que ese era el primer punto. El segundo punto es que el tema de la teoría del capital humano es un tema que ustedes deben haber abordado en Sociología de la Educación en segundo año en la carrera, lo que hicieron en otros planes, que era Sociología, integrado Sociología y Sociología de la Educación. Siempre este tema estaba dentro de lo que es el paradigma o la corriente de pensamiento dentro de la sociología de la educación funcionalista. O sea, no había manera de escapar a dar teoría de capital humano. Eso es un pilar fundamental, decirlo como segundo componente aclaratorio en el día de hoy. ¿Por qué? Porque apelo a que busquen sus apuntes y busquen su bibliografía de la formación docente, o sea, de lo que es la carrera de grado. ¿Por qué? Porque yo hoy lo que voy a hacer es una suerte de síntesis conceptual. Es imposible que en una hora les pueda desarrollar lo que lleva 2 o 3 clases dentro de la formación docente. Y luego se agrega en este tema la relación teoría-práctica. Eso es lo novedoso del tema y es realmente la parte fascinante y que más me conmovió para seleccionar el tema, porque generalmente se lo da descriptivamente, explicativamente, pero no se ven sus consecuencias en la relación teoría-práctica en relación al currículo, por ejemplo. Eso es algo que nosotros vamos a trabajar al final. En tercer lugar, decir algo muy importante, y es que la bibliografía relativa a este tema es accesible en la web, es fácilmente accesible. O sea, ustedes ponen teoría de capital humano y no requieren acceder a través de la revista Quehacer, inclusive la propia revista Quehacer Educativo tiene artículos de larga data, y ahí se van a encontrar con mis artículos, sobre la teoría de capital humano. Por lo menos la revista, en referencia a los que he escrito y he escrito con otros compañeros, por lo menos tiene 2 o 3 míos publicados, quiere decir que no es una bibliografía difícil de conseguir. Eso es otro elemento importante a tener en cuenta. Entonces ustedes verán, si les queda alguna duda
en alguno de los puntos, bueno, simplemente busquen en la web que lo van a encontrar, ¿bien? No es que hay que salir a hacer alguna pesquisa especial. Bueno, arranquemos en la primera parte con una presentación de la teoría del capital humano. La teoría del capital humano también es denominada funcionalismo tecnoeconómico. Eso hay que tenerlo bien claro. ¿Por qué funcionalismo tecnoeconómico? Porque nosotros nos encontramos con una disciplina que se llama sociología. Esa disciplina llamada sociología tiene una rama que se llama sociología de la educación. Esa rama que se llama sociología de la educación tiene un doble estatus epistémico. Por un lado es una rama de la sociología, lo cual le da su cualidad de ciencia. Por otro lado es una disciplina dentro de las ciencias de la educación, por lo tanto comparte junto con la pedagogía, la historia de la educación, la psicología educacional y otras, las características de las ciencias de la educación. Esta disciplina como tal tiene cualidades de la sociología, pero también tiene cualidades de las ciencias de la educación. Y esas dos cualidades se conjugan en que la sociología de la educación tiene sus propios paradigmas. Esto es muy importante, o sea, sus propias maneras de ver el mundo o corrientes de sociología de la educación que se han manifestado a lo largo de la historia desde su fundación. Por supuesto, ustedes sabrán que quien fundó la sociología de la educación fue Durkheim y tiene fecha de nacimiento, que es 1902. Bien, Emilio Durkheim, 1902. Acá nosotros lo que tenemos que tener claro es que esta teoría de capital humano, también llamado funcionalismo tecnoeconómico, se ubica dentro de uno de los paradigmas. En sociología de la educación nosotros tenemos tres paradigmas: positivista, bien, funcionalista y sociocrítico o crítico. Esta teoría del capital humano se ubica dentro del funcionalismo. Ahora bien, vamos a tener esto claro. El funcionalismo no nace como paradigma, porque todo esto después van a ver que tiene un hilo conductor con lo que vamos a hablar después. El funcionalismo no nace dentro de la sociología de la educación, este paradigma, sino que nace a partir de otro paradigma, que es de su ciencia madre, que es la sociología, que se llama el paradigma estructural funcionalista. ¿Quién es el fundador? Bueno, el señor Talcott Parsons. 1902-1979, fecha de fallecimiento, sociólogo norteamericano, creador de ese paradigma. Ese paradigma, que es el estructural funcionalismo, se manifiesta en la sociología de la educación como funcionalismo. Y una de sus vertientes, vamos a decir, es el funcionalismo tecnoeconómico, teoría del capital humano. El estructural funcionalismo nace en la década del 40 del siglo XX. El funcionalismo tecnoeconómico, teoría del capital humano, nace en la década del 50, entre el 50 y el 60 del siglo XX. Por lo tanto, ven que esta vertiente es posterior a la vertiente original. ¿Por qué toda esta aclaración? Porque todo paradigma tiene una manera de concebir el mundo. Y el funcionalismo, que deriva del estructural funcionalismo, concibe a la sociedad como un sistema. O sea, nosotros tenemos que tener estos conceptos claros, si no, no vamos a entender nada. Como un sistema, y como todo sistema, implica partes. Y esas partes suponen una estructura. Y esa estructura supone funciones. Las funciones son las que dan movimiento a la estructura. Bien, por ejemplo, componentes estructurales, las normas, los valores, los roles, los subgrupos. Funciones, la principal para Parsons es la integración social, es la fundamental. Bien, entonces, ¿cómo es el tema acá? Resulta ser que en esta concepción sistémica moderna, porque el primer pensador que tuvo un pensamiento sistémico fue el señor Emilio Durkheim, y es un antecedente al funcionalismo, por eso a veces se le dice que es funcionalista, pero en realidad él es positivista, antecedente al funcionalismo. En esta concepción sistémica del mundo hay que explicar lo que pasa en el mundo, no solo describirlo, sino explicarlo. Y no hay un componente de denuncia. Explico esto porque nuestra formación es una formación crítica
Y muchas veces esperamos que el pensamiento siempre haga denuncias y críticas a lo que ocurre socialmente. Ustedes se van a encontrar, se están encontrando acá con un paradigma y con una teoría que lo que hace es describir el fenómeno y explicar el fenómeno. No hace críticas de ningún tipo y menos aún denuncia de ningún tipo. Entonces, ¿qué es lo que supone que da base a esta teoría del capital humano? O sea, ¿cómo es que nace? Bueno, nosotros tenemos que pensar en un contexto post-Segunda Guerra Mundial. Y en un contexto post-Segunda Guerra Mundial, donde los países requerían de alguna manera volver a tener crecimiento económico y volver a tener algún tipo de desarrollo. Y donde la apuesta, fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos, se hace básicamente en términos de lo que es el recurso humano, que se le denomina capital humano. O sea, los países, y estamos hablando en términos macro, empiezan a preguntarse cómo, después de la devastación de la guerra, porque no importa que sea ganador o perdedor, acá no ese es el tema, ¿cómo hacemos para volver a prosperar? Y se empiezan a dar cuenta que lo que sirve es invertir en el capital humano. A su vez, se empieza a dar un proceso donde comienza a manifestarse desarrollo económico y desarrollo tecnológico vinculado a lo económico. O sea, es como un trípode. Nosotros nos encontramos el recurso humano, nos encontramos la economía incipiente y nos encontramos una tecnología que está naciendo a toda velocidad y que está creciendo a un ritmo acelerado. Ustedes se tienen que ubicar en la mitad de la década, en la mitad del siglo XX. Estamos hablando mitad del siglo XX y podríamos contextualizar muchísimo más. O sea, basta con ir a buscar, características de la sociedad post Segunda Guerra Mundial. Y ahí empezamos a poner algunos elementos que hoy acá no tenemos tiempo, pero que son clave. ¿Qué ocurre? Esta teoría del capital humano se llama funcionalismo tecnoeconómico porque se instala lo que se llama optimismo tecnológico y optimismo económico. ¿Qué es el optimismo tecnológico? Bueno, yo acá les voy a decir que hay momentos que voy a mirar mis apuntes, porque si no es imposible que yo recuerde todo. Uno lo sabe, pero lo tiene que decir ordenadamente. El optimismo tecnológico tiene que ver con que a través de los recursos humanos se puede desarrollar más la tecnología en una colaboración entre la tecnología y el capital humano. O sea, no es, en esta etapa histórica, no estamos en la sustitución del hombre por máquina, estamos en la colaboración entre el hombre y la máquina, con todo el proceso de mecanización que eso significa. Ustedes tienen que pensar cómo era la producción en ese periodo. Ahora bien, el tema es el siguiente: el sujeto que está en la cadena productiva debe ser un ignorante, simplemente pone un tornillo. Bueno, en este momento histórico lo que se descubre es que ese sujeto tiene que estar mínimamente capacitado. Esa es la luz de lo que todos los organismos internacionales comenzaron a descubrir en materia de educación. O sea, no es que la gente tenga posgrados ni maestrías, sino una calificación mínima que le permita ser un obrero de calidad, cualificado, porque ese obrero de calidad cualificado va a ser aquel obrero que de alguna manera va a permitir que luego a través de la producción nacional se logre crecimiento económico, porque en este contexto crecimiento económico es sinónimo de desarrollo. Hoy se sabe que decir esto es un error conceptual terrible, pero en ese momento se concebía desarrollo y crecimiento económico casi como sinónimos, y eso era lo que buscaban los países. A su vez, tenemos que tener esto claro, y es que cuando se piensa Bonal, empiezo a nombrar la bibliografía que yo les digo que pueden acceder, Xavier Bonal, en el libro Sociología de la Educación, una aproximación crítica a las corrientes contemporáneas. Él trabaja esta corriente entre la página, es un referente clave, entre la página 38 y la página 46, les digo para que lo tengan, todo el mundo accedió a esto. Ese pequeño ítem donde hace referencia se llama el funcionalismo tecnoeconómico y la teoría del capital humano, donde muestra claramente esta relación. Plantea que este optimismo
tecnológico comienza a trasladarse al sistema escolar. Y ustedes me van a ver que voy a usar vocabulario exclusivamente funcionalista, porque esa es otra de las cosas importantes para el concurso. Ustedes no pueden estar en el concurso hablando de la teoría del capital humano y usar términos del positivismo. Y no pueden usar términos del paradigma crítico. Nos vamos a contextualizar en el concurso y cuando escribimos vamos a usar hasta el vocabulario acorde, si nos toca este tema, a la teoría de referencia. Entonces, ¿qué pasa? Bonar lo explica muy bien. Hay quizás con menos explicación que la que yo desarrollo, pero por lo menos están los enunciados básicos. Este optimismo tecnológico llega al sistema escolar y se instala en las aulas. A mediados del siglo XX se comienza a usar la tecnología dentro del aula. Pero no solo dentro del aula, sino que cuando se empiezan a armar los planes de estudio, se empieza a incorporar la materia informática educativa. Al principio informática, luego informática educativa. O sea que la tecnología empieza a cubrir y teñir todo el sistema educativo, desde el plan de estudio hasta lo pedagógico didáctico, porque si es una herramienta y se instala en el aula, también llega a lo pedagógico didáctico, y no se puede hacer caso omiso a eso. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque nosotros tenemos que tener claro que lo macro cae muchas veces, esto Giddens lo explica, Anthony Giddens, cae sobre lo micro y a veces no nos damos cuenta. Eso es algo que tenemos que tener claro. Las teorías macro explicativas de la realidad, y como este caso, apoyadas por los organismos internacionales a través de diferentes documentos y difundidas en todo tipo de eventos internacionales, llegan al común de la gente y la gente se lo apropia casi en un proceso de naturalización sin darse cuenta. Y eso entra al sistema escolar y la gente incorpora, como acá, que lo vemos acá, incorpora las nuevas tecnologías sin darse cuenta ni por qué lo hace. Y empieza a repetir que lo es necesario. Bueno, esta incorporación, de alguna manera, tiene que ver con este enfoque del mundo con el optimismo tecnológico. Y acá nos encontramos con una obra madre, mencionada por él, que es la obra de Burton Clark. Obra que en 1962 se denomina Educando para la Sociedad Experta, y empieza a hablar, es un fuerte antecedente a la teoría del capital humano, y empieza a hablar de la importancia que tiene la tecnología en el sistema educativo. Pero lo más interesante de esta obra no es eso, sino que a partir de esta obra se comienza a rescatar un concepto que hasta ese momento no existía en sociología de la educación, y es el concepto de vocacionalismo. Nosotros estamos acostumbrados, y acá en el Uruguay voy a hacer referencia a Clemente Estable, por el respeto al maestro Clemente Estable que tiene y la incidencia que tuvo en mi vida familiar, siempre hablamos de vocación, como el llamado interior, ¿verdad? Bueno, Burton Clark inaugura el concepto de vocacionalismo, que es, bueno, elijo la carrera en función de las posibilidades en el mercado laboral que voy a tener y lo que voy a ganar. Miren qué interesante. O sea, nosotros estamos viendo que el origen del vocacionalismo, que creo yo que hoy en día es el modelo hegemónico, discúlpenme, pero es mi posición, de cómo se eligen las carreras. La mayoría de los jóvenes hoy no eligen, y lo digo hasta por motivos familiares, porque con los pequeños que me rodean me dicen, ¿y cuánto voy a ganar? ¿Pero voy a trabajar mucho? ¿Voy a trabajar tantas horas como vos, mamá? Porque si voy a trabajar tantas horas, entonces elijo otra carrera que sea más sencilla y que tenga enseguida trabajo. Estas son las preguntas, ¿se tarda mucho hoy en conseguir un empleo? ¿Y cuánto tarda esa carrera? ¿2 años? ¿No me conviene más una tecnicatura que esas carreras liberales de 8 años? Bien, bueno, este concepto se inauguró con la teoría del capital humano. Muy poca gente lo sabe. Y a esto se le llama vocacionalismo. Y Burton Clark lo que nos dice es que los sistemas de enseñanza tienen que empezar a adaptarse en función al vocacionalismo, que es lo que hoy estamos viendo. Y ya estamos viendo un componente importante de la incidencia que tiene la teoría del capital humano. O sea, no es un tema de que yo armo carreras en función
del concepto de ciudadano que quiero que haya en mi país. Yo armo carreras en función del mercado productivo y del mercado laboral, o sea que muchas veces las nuevas carreras que se abren siguen esta línea de Burton Clark, porque no es solo el vocacionalismo instalado en el sujeto individual, sino desde el Estado. Un Estado que ofrece una serie de carreras en función de las perspectivas que tiene luego para el crecimiento económico nacional y para la realización del sujeto. Bien, este antecedente me parecía importantísimo mencionarlo. Por lo tanto, nos encontramos que hay un optimismo tecnológico y ahora con este dato que les estoy dando de Burton Clark, claramente queda marcado el optimismo económico. Por eso es funcionalismo tecnoeconómico. ¿Por qué el optimismo económico? Porque el sujeto toma su decisión de invertir en educación en función de la posibilidad mayor o menor de conseguir un empleo en el mercado laboral y en función del salario que se le va a pagar. Como ustedes verán, esta teoría es lo más actualizado que hay en el mundo y como siempre le dije a mis alumnos, bueno, al enemigo hay que conocerlo para poder hablar acerca de él. Realmente yo soy prácticamente una enemiga de esta teoría que hoy es la que predomina en el mundo cultural, social, político y puedo seguir, económico, por supuesto, tecnológico y todas las áreas que ustedes se puedan imaginar. Escapar de ella, me acuerdo que un grupo, les quiero contar algo, me acuerdo que un grupo de hace como 6, 7 años atrás en Magisterio y en el IPA les habían puesto la teoría de la mano negra, porque era como que iba avanzando y no nos dábamos cuenta que avanzaba sobre nosotros. Eran unos alumnos, ahora me estoy acordando, un grupo de biología que sabían que no iban a conseguir horas y decían que tenían muchas tentaciones de trabajar en otra cosa y dejar su vocación por vocacionalismo. Entonces debatíamos en torno a esto, que es bastante doloroso, les quiero decir de mi parte, es bastante doloroso. Bueno, vamos a dejar esto por ahí. Ya hablamos del origen de la teoría. El tema es que esta teoría se denomina capital humano, teoría del capital humano, porque retrotrae al uso de esta unidad semántica capital humano. Yo les quiero decir que ha habido históricamente, y estoy hablando desde el siglo XVIII y quizás hasta antes, todo un debate si es correcto utilizar la expresión capital aplicado al ser humano. Hay todo un debate de los que participaron desde John Stuart Mill, Adam Smith, imagínense, desde tiempos inmemoriales, si era Marshall, si era adecuado o no aplicar el concepto de capital a los seres humanos. Lo primero que tenemos que tener claro es que el concepto de capital significa stock de algo, acumulación de algo. Por ejemplo, acumulación de chocolates, acumulación de figuritas, acumulación de algo. Bien, eso es capital. Lo otro que tenemos que tener claro es que en la concepción marxista del concepto de capital, que por supuesto es lo opuesto a todo esto, pero como vamos a retrotraernos al término, vale la pena decirlo, para Marx capital es una relación social, que es lo que deja de lado esta teoría. O sea, no es solamente stock de algo, sino que implica relaciones sociales entre los sujetos, ¿bien? Que es lo que está oculto detrás de esta teoría y que a veces no se puede ver, ¿bien? Acá cuando se maneja el concepto de capital es un concepto estrictamente económico, por lo tanto, como les dije yo, stock, acumulación de algo. Entonces la historia es así. Si yo pienso en aplicar el concepto de capital a los hombres, la pregunta es, ¿qué acumulan los hombres? Bueno, esta teoría lo que me dice, les voy a decir, es que capital humano es conjunto de habilidades, talentos y conocimientos de un individuo. Le estoy dando la definición tradicional de los señores Theodor Schultz y Gary Becker, fundadores de esta teoría. Hay cantidad de bibliografía y cantidad de material en Google acerca de ellos, puesto que los dos ganaron el Premio Nobel de Economía gracias a esta teoría, ¿bien? Por lo tanto, hay material de sobra. Ambos lo que hicieron fue definir, esta es la definición más dura y tradicional de capital humano. Uno a veces no se espera esta definición. Bueno, vamos a trabajar cada uno de los conceptos. En primer punto, habilidades.
Vamos a hablar de concepto de habilidades. El concepto de habilidades tiene que ver básicamente con lo que hoy nosotros manejamos como competencias. Es una teoría alineada en la actualidad con lo que son las competencias. O sea, estamos hablando de destrezas, competencias, modos de hacer las cosas. Todavía allí fui muy buena en decir modos. Más bien son destrezas y habilidades y competencias. ¿Cómo se adquieren? Bueno, se adquieren básicamente con la práctica. Según esta teoría, estas habilidades solo se adquieren con la práctica. Conocimientos se adquieren a través del sistema educativo formal. Esta teoría está convencida que la manera, la fuente de originar el conocimiento es el sistema educativo formal. Talentos, ¿cómo se adquiere según esta teoría? Con la experiencia. Si ustedes se ponen a pensar un segundo, se dan cuenta nuevamente que hay 3 elementos que son los característicos para conseguir un empleo en el sistema capitalista actual. Primero, vivimos en una sociedad meritocrática donde lo que importa es la certificación. Esta teoría está alineada. Antes alcanzaba primero con la escuela, después el ciclo básico, bachillerato. Hoy en día ya no alcanza ni con la maestría. ¿Doctorado? No, mirá, no. Postdoctorado, sí. ¿Cuántos postdoctorados tenés? Bueno, eso es lo que establece esta teoría. Hay que acumular conocimiento. Pero no conocimiento al estilo Baferreira, el saber por el saber, para formarte integralmente como ser humano. Es el conocimiento acreditado. O sea, a mí no me importa que después tú no sepas nada. Si tenés el papel, vale. Ese es el conocimiento que vale. Por eso sociedad meritocrática. El individuo vale por su mérito. ¿Cuál es el mérito? ¿Ayudar a la señora que se cayó afuera? No. El mérito es la certificación. ¿Comprendido? ¿Y quién da una certificación? La educación formal. Bueno, seguimos. O sea, ya vemos que hay una alineación con la educación formal. Por lo tanto, va a tener incidencia en el sistema educativo y vamos a ver cuál es la incidencia. Talento. Se va a pedir un empleo. Todos deben de tener la experiencia con experiencia. ¿Cuántos años de experiencia tiene? Bueno, en esta teoría se hace mucho hincapié en el tiempo. El componente tiempo no es solamente el tiempo por los méritos, sino el tiempo que el sujeto le ha dedicado en el mercado laboral a esa tarea específica y a esa función específica. Y las habilidades y las destrezas tienen que ver con la práctica que hace de esa tarea o de esa función a lo largo del tiempo en función de sus conocimientos que van acumulando experiencia. O sea que nos encontramos con un combo importante allí. Estas capacidades, habilidades, talentos y conocimientos para esta teoría se pueden adquirir y tienen relación con 5 componentes básicos. Uno tiene que ver, esto es bien de Talcott Parsons. Para esta teoría, si el individuo no tiene condiciones de sanidad adecuadas, no llega a ninguna parte. ¿Qué quiere decir esto? Comer bien, dormir bien, buenas condiciones de salud. No sé si se van dando cuenta que es sistémico, biologicista. ¿Bien? Bueno, y no sé si también se van dando cuenta que va dejando mucha gente por el camino. Ya en el camino ya vamos dejando mucha gente. Si ustedes escuchan entre líneas lo que yo estoy hablando, es una teoría, yo diría, es más allá que discriminatoria. Es una teoría que lo que hace es reforzar la fragmentación social y la desigualdad social, porque va dejando gente en el camino. O sea, gente que no puede terminar el sistema educativo formal va quedando en el camino. Gente que vive en contextos de condiciones paupérrimas va quedando en el camino. Gente que tiene condiciones familiares que no son las más favorables para su desarrollo personal va quedando en el camino. Bueno, esta teoría me dice que lamentablemente, si tú no tenés condiciones de sanidad adecuada, no vas a acumular capital humano. 2, formación profesional. Bueno, la formación profesional no basta con que tú te formes en el sistema educativo formal, sino que además tú tienes que siempre seguir formándote. Es lo que se llama la formación permanente y continua, a nivel empresarial, a nivel estatal. A su vez, el tercer lugar lo tiene el sistema educativo formal, que si es inconcluso, no tendrá el mismo valor que si es concluso, y que la cantidad de años son fundamentales. Luego tenemos
los programas de estudio para adultos no organizados por las empresas. Esta teoría valora aquello de la educación no formal, o sea que tú decís, bueno, yo además del sistema educativo formal hice un curso de esto, hice un curso de informática, y no formalizado, hice un curso, ¿por qué? Porque me van a dar posibilidades laborales en algún momento. Y por último, que es muy importante, lo que llaman las migraciones internas familiares o personales. ¿Qué es lo de las migraciones internas familiares o personales? Esta teoría considera que el sujeto y su familia, si se traslada, cada vez que se mueve, tiene más posibilidades de ir acumulando capital humano porque va acumulando conocimientos, talentos y experiencias. Por lo tanto, va alineada perfectamente con aquello de, bueno, está genial que los docentes no sean estables, porque eso le va a dar mayor conocimiento del sistema. Entonces nos encontramos con profesores de secundaria que tienen 2 horas acá, 2 horas acá, 3 horas acá, como era mi caso cuando fui joven, que llegué a tener 5 liceos y corretear por todo Montevideo y hasta Canelones, y el argumento era, sí, Capo Casale, pero usted ahora tiene una visión de Montevideo muy amplia, mientras Capo Casale destrozada de cansancio que no podía con la vida, ¿bien? O sea que acá también tenemos otro componente importante a tener en cuenta. Este capital humano tiene 2 dimensiones. Tiene una dimensión cuantitativa y una dimensión cualitativa. ¿Qué quiere decir esto? La dimensión cuantitativa, básicamente, tiene que ver con todo lo que de hecho se puede medir. Por ejemplo, yo tengo 10 certificados, lo puedo cuantificar. Este es el ejemplo que estoy dando. La dimensión cualitativa tiene que ver con talentos que adquirí por experiencia y que no hay manera de medirlo, solamente se ve en la práctica. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Una cosa es el concepto, esto yo lo he recalcado muchas veces, una cosa es el concepto de capital humano, otra cosa es la teoría. ¿Qué es lo que establece? ¿Cuáles son las premisas de la teoría? Y creo que este es uno de los ejes fundamentales de esta charla, por eso lo medí que fuera casi a la mitad. ¿Cuál es la premisa de la teoría? La premisa de la teoría es la siguiente. Si usted invierte en educación, conseguirá mejor empleo y por lo tanto tendrá mayor salario. Si el Estado invierte en educación, conseguirá mayor crecimiento económico porque tendrá mayor productividad y logrará desarrollo. Esta linealidad, no sé si se dieron cuenta que las premisas primero es a nivel individual y después micro-macro, esta linealidad de pensamiento, cuando uno va a la realidad no es así. Porque lo primero que uno se tiene que preguntar en esta teoría es ¿qué significa invertir? Bueno, invertir es en años y en dinero. Vamos al nivel individual. El sujeto tiene que estar dispuesto a invertir en años de estudio y tiene que entender que la educación no es gratis, según esta teoría. Lo máximo que puede conseguir es una educación gratuita, como en el caso de Uruguay. Pero, si tuviera que hacer el cálculo, y muchas veces yo les quiero decir que hay, Denison y Minzer han hecho cálculos al detalle, donde, por ejemplo, empieza aquello de que se empieza estudiando, entonces se empieza a anotar, compré 4 cuadernolas, 5 libros, tantas horas, no solo sentado en clase, esperando el bus, tantas horas de viaje en bus. Bueno, les quiero decir que en realidad tendría que dar una función mayor la ganancia que la inversión, porque si no, no sirve. Y cuando uno se pone a investigar, hay resultados de las investigaciones de Minzer y de Denison, ellos dicen que cuando la inversión es buena en tiempo y en dinero, se consigue un excelente empleo y se consigue un excelente salario. El tema es cuáles son las profesiones que ellos investigaron. Y la mayoría de las profesiones son profesiones vinculadas a la ingeniería, son profesiones vinculadas a lo empresarial. Por lo tanto,
ya cae la teoría de por sí cuando son otro tipo de profesiones y por supuesto ni que hablar como la nuestra, que es de tipo vocacional. Acá el tema es tener clara esas dos premisas. Esas dos premisas derivan necesariamente en tener por detrás un preconcepto, que es que los individuos están en disposición de conocer el rendimiento que pueden obtener de su inversión educativa. O sea, según estos economistas, porque la mayoría son economistas, que tienen como base la teoría del rational choice, la elección racional, que va de la mano de lo que se llama en sociología el individualismo metodológico, y que sugiero que las mencionen si salen estas dos subteorías vinculadas a esta, que la mencionen en el concurso porque van a denotar con eso cierto conocimiento académico. Estas dos teorías lo que definen es que el hombre es un ser racional que puede calcular perfectamente las consecuencias de todos sus actos. Por lo tanto, puede calcular, si yo estudio 4 años, voy a conseguir un empleo de estas características, mi salario va a ser tal. Ellos están convencidos de que el hombre tiene libre albedrío para elegir más allá de su contexto y sus circunstancias, y que por lo menos, y así lo establece la teoría, el que es pobre porque quiere. Así lo establece la teoría. O sea, ¿por qué pobre porque quiere? Porque eligió mal. O sea, es una teoría que coloca la responsabilidad del destino del sujeto, ¿en quién? En el sujeto. Lo vacía de todo su contexto y de sus circunstancias, de su historia familiar, de lo que le va ocurriendo en la vida, y lo único que establece la teoría es que él, con libre albedrío, puede elegir libremente cuál es su decisión. Entonces, se ha llegado a establecer, que yo lo puse acá en uno de mis artículos, que el que es pobre porque quiere. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando eligió la inmediatez, por ejemplo, ponerse a trabajar y no estudiar. Como verán, esta teoría nunca concibe que hay gente que tiene que ponerse a trabajar porque si no, no come. No, eso no va. O sea, es una elección individual. Entonces usted después llega en función de lo que usted invierte. Bien, seguimos. Otro precepto importantísimo que tiene esta teoría es que el hombre es su propio inversor. Por lo tanto, no es solamente que conoce, sino que él es su propio inversor. Al ser su propio inversor, él puede hacer el cálculo de rentabilidad que va a obtener de cada una de sus decisiones. O sea, el hombre es como su propio economista. Y por lo tanto, el destino del hombre está en sus manos. En cada uno de ellos. En ningún momento me habla del sistema, de cómo funciona el capitalismo. Bueno, muy lejos está esto, por supuesto, del marxismo. Bien. A partir de acá, y teniendo estos preceptos básicos, vale hacernos una pregunta. ¿Cómo es que entró esta teoría? Yo les dije que estoy haciendo un resumen. Hay muchísimas más cosas para decir, pero tampoco en el concurso o con el tiempo que tienen mucho para escribir. O sea, hay que ir al grano de lo que hay que trabajar. ¿Cómo entró esta teoría a América Latina? Entró en la década de los 90 y nunca más se fue. En la década de los 90 esta teoría entra porque América Latina pasó a intentar modernizarse política y económicamente. Ese era el discurso, alineado con los organismos internacionales. Bien. Yo acá tengo específicamente cuáles son los organismos, principalmente las conferencias internacionales que alentaron esta teoría y después la vincularon con la educación como tabla salvadora de los sistemas educativos nacionales. Fueron la OCDE, la UNESCO y el Banco Mundial, principalmente señalando la relación entre educación y empleo y educación y productividad. Bien, bueno. América Latina pretendió en los 90, digo pretendió porque para mí la década de los 90 es, vieron que no puedo dejar de decir mi opinión, no puedo, es una década negra, eso sí que es buen negro, pero que a simple vista parecía, los que vivimos en los 90, no parecía que era negra, porque la gente se compraba autos, se endeudaba, tenía tarjetas de crédito, se inició todo el proceso de tarjetización y el plástico pasó a tener otro sentido en la década de los 90, entonces a simples vistas vos mirabas y parecía que todo era fabuloso.
pero en realidad era negra. ¿Por qué? Bueno, porque el discurso era de modernización política y económica. Y apareció un concepto que hay que mencionarlo en el concurso, porque esta teoría va alineada con ese concepto, que es el de globalización, que les suena conocido, me imagino. Tiramonti, Guillermina, la define así: la globalización genera circuitos mundiales de circulación de bienes, servicios y recursos humanos que rompen con las fronteras nacionales, generando nuevas exigencias para todos aquellos países, empresas y personas, vieron que están los tres niveles, que pretenden participar del intercambio mundial. ¿Y quién apareció? Y acá vamos a la segunda parte y final de esta charla, pero la que a mí más me interesa. ¿Quién apareció en escena como fundamental? La educación. Porque Latinoamérica se encontró que para ponerse a tono con esta exigencia de globalización tenía que hacer una intervención fuerte por consejo de los organismos internacionales y además con conferencias y documentos que alentaban a ello, como la Gran Tabla Salvadora. América Latina se encontró con que tenía una suerte de objetivos que había que cumplir para ponerse a tono a nivel mundial en el sistema capitalista. Y estos objetivos eran mejorar la calidad de la mano de obra, porque el concepto de calidad tiene que ver con competencias definidas por el mercado, universalizar la escolarización, esto se manifestó en la expansión de la matrícula que se inició en los 80 en América Latina, y lograr equidad social, a partir de un conjunto de acciones que se justificaron para alcanzar la inserción exigida. Y allí vinieron una suerte de reformas educativas alineadas con esta teoría, que apuntaban básicamente a desarrollar determinadas competencias para que el sujeto no fuese un analfabeto funcional. O sea, que ese sujeto en el mercado laboral tuviese una inserción rápida, segura, y con un empleo y un salario adecuado. ¿Qué consecuencias? Bueno, esto ya se imaginarán cuáles fueron las consecuencias. Pero ¿qué consecuencias son? Porque nuestro tema no nos tenemos que olvidar, que es esta teoría en relación a la teoría práctica. ¿Qué consecuencia tuvo básicamente para el sistema educativo? Yo me anoté 1, 2, 3, 4, 5, 6... y de esas consecuencias derivaron otras subconsecuencias que son 4 más. Yo sé que soy insoportable, pero como me entusiasmo y me encanta criticar a esta teoría, cada día tiene más encanto para mí porque le encuentro fallas por todos lados. Nos hizo creer esta teoría, a ver, previa a esta teoría, la educación tenía 2 objetivos en el mundo. El sistema educativo, y que nuestros hijos fuesen al sistema educativo formal, tenía que ver formarlos como seres integrales y desarrollarlos en lo que es la ciudadanía. En definitiva, cuando nuestros hijos iban al sistema educativo, se hablaba de que queríamos que salieran como buenas personas. Y lo otro que se quería era que entendieran lo que es el bien común. Bueno, de allí, de esos 2 conceptos fundamentales, derivaba necesariamente que había casi naturalmente lo que se llamaba una movilidad social ascendente intergeneracional. ¿Por qué? Porque vos no solamente te formabas en estos 2 componentes esenciales para la vida, sino que entendías que en tu desarrollo también estaba el desarrollo intelectual. Y terminabas siendo un profesional. Y eras el orgullo de la familia. Bueno. Esta teoría tomó este concepto y lo llevó hacia el ámbito de la movilidad social intergeneracional ascendente, pero fundamentalmente en términos salariales. ¿Qué quiere decir eso? Que la nueva generación mide sus fuerzas en función de lo que ganan los padres y lo que van a ganar ellos. La medida no es la formación profesional, sino sí, es verdad, te convencen de que hay que estudiar aquello que es rápido, que es más sencillo quizás, pero que rápidamente te insertás en el mercado laboral y te dicen, y todavía gano más que mis padres. ¿Bien? O sea, se tomó algo que ya ocurría en la sociedad anterior a esta teoría y se le dio una versión
nueva vinculada al mundo económico. La educación no tenía vínculo con el mundo económico. Y a partir de esta teoría, educación y economía empezaron a ser paralelas. Perdón, a haber una intersección. Antes eran paralelas. A partir de esta teoría comienza a haber una intersección entre el mundo económico y el mundo educativo. Al punto extremo que lo económico empezó a condicionar al mundo educativo. Y entonces llegamos al segundo punto, como hoy hablé, vocacionalismo versus vocación. Ya lo expliqué hoy, ese es mi segundo punto. Pero viene el tercer punto, y es el siguiente, que se vincula el B con el C, que es, se potenció el sistema meritocrático. ¿Qué significa esto? Entre las décadas de 50 y 70 del siglo XX, cambiaron las currículas. Se le dio más importancia a las prácticas que lo académico. Se cuestionaron asignaturas como filosofía, literatura y todas las asignaturas donde se empezó a preguntar ¿para qué esas asignaturas? Se vació del pensar la currícula. Todas las currículas se potencializaron en todos aquellos contenidos vinculados a oficios y a profesiones que tienen fácil salida en el mercado laboral. Inclusive, y nosotros en el Uruguay tenemos un ejemplo por excelencia, que es el nacimiento de los bachilleratos tecnológicos. Cuando nacen en el año, yo participé de eso, a mí nadie me lo tiene que contar, yo estaba ahí en el salón de actos, en buceo. Cuando nacen los bachilleratos tecnológicos en el Uruguay, el discurso de sus ideólogos es: invitamos a las principales empresas a que nos digan qué es lo que se necesita en el Uruguay. Y las empresas dijeron que lo que se necesita es gente capacitada en mantenimiento y procesamiento informático, no en grandes informáticos, que sepan programar grandes cosas, no, en mantenimiento y procesamiento. Después necesitamos frío-calor y después necesitamos química, porque ustedes sabrán que esa facultad es dificilísimo de egresar, entonces necesitan químicos de corta data que resuelvan el problema. Y nacen los 3 bachilleratos en el 96, que están en la escuela de buceo. ¿Quiénes fueron los que lo condicionaron? ¿Quiénes fueron los que le dieron origen? Bueno, los empresarios. ¿En su diálogo con quién? Con autoridades estatales que tenían el nivel decisorio a nivel de educación. Cambian los contenidos. Ahora los contenidos comienzan a organizarse todo en torno a competencias. Competencias en el sentido más llano de la palabra, no en el sentido profundo, que es el sentido de Perrenú, no, en el sentido más llano de la palabra, como habilidades para hacer tareas simples y sencillas. ¿Bien? Por lo tanto, el sujeto sale a buscar casi de forma masiva al sistema educativo formal que las credenciales educativas. ¿Eso qué hace? Baja la calidad del sistema educativo, porque nos encontramos con aulas masificadas, porque esto no es universalización, esto es masificación de la educación, donde al sujeto se le presenta algo que lo lleva casi en una intención que no es estudiar por estudiar, sino es estudiar en pos de ¿qué? De conseguir el empleo y el salario. Bien. El cuarto punto, que para mí es muy importante, es que antes importaba cuántos se educaban y con qué medios se educaban. Y a partir de esta teoría se empieza a dar relevancia a cuánto se educan, o sea, cuántos años de estudio tienen. Si tiene maestría, si tiene esto, si tiene lo otro, vamos a contar los créditos. Ahora estamos todos con los créditos. Yo realmente les digo, sinceramente, me tiene harta. Tantas horas son tantos créditos. Ah, si no tiene crédito no hago el curso, porque después no me lo reconocen porque no tiene crédito. Y el impacto de la productividad de lo que hacen. Otro punto, bien, tiene que ver con la movilidad social, que antes sí tenía que ver con el esfuerzo funcional, el esfuerzo personal, pero ahora no es el esfuerzo personal del cual el sujeto se siente orgulloso, porque entonces yo iba, mis padres eran pobres, iba 10 horas a la biblioteca y sacaba apuntes a mano, entonces uno lo cuenta como un relato de vida que le da sentido a la formación. No, ahora el tema es, hay un mercado laboral flexible, hay competencias profesionales determinadas pero muy fuertes, hay un nivel de competitividad muy fuerte, por lo tanto, ¿cuál es el esfuerzo personal? Saber navegar.
en ese mercado laboral flexible. No existe más un caso, y lo voy a poner, que no, por favor, no es para que lo pongan en el concurso, lo doy como ilustrativo. No existe un caso más como Magurno. Empezó de portero, terminó presidente de la Española. No existe, o sea, la carrera profesional como tal, que la persona empezaba servicios generales de limpieza y terminaba la persona como el gran gerente general, no existe más eso. Otro punto más. Ahora todo se centra en el individuo, pero ¿de qué manera? En el paradigma positivista se responsabilizaba al maestro por el logro del niño. En el funcionalista, al sujeto y su esfuerzo personal. En la teoría del capital humano, la responsabilidad la tiene el sujeto y cómo se mueve en el mercado laboral. Todo esto que hemos hablado, a su vez, tiene consecuencias. Bueno, primera consecuencia que tiene que ver con la relación teoría-práctica. Se han creado mercados de conocimiento, circulación de mercados de conocimiento, donde uno realmente ya a esta altura no sabe ni dónde está parado. El otro día pedí la palabra en una comisión y justamente hay varias declaraciones de la educación superior donde piden que no haya más mercantilización de la educación superior. A ver, la crítica en el funcionalismo era la famosa crítica público versus privado. Todos participamos de esa crítica, sector público versus sector privado. Hoy esa crítica y esa dura crítica yo diría que es bebé de pañales. No es nada, al contrario, hay que integrar al público y privado y ponernos todos juntos contra el proceso de mercantilización, que es otra cosa. Yo abro una sociedad, asociación, lo que sea, para ganar plata en función de la educación. El único fin es el lucro y no me importa ni siquiera la calidad de lo que se da. Y empiezo a asociarme. Y me asocio hasta con el Estado, lo cual también es gravísimo. Me asocio a su vez con el Estado, me asocio con el sector público, con el privado, me asocio con el Estado. O sea, acá nosotros lo que nos encontramos es, como lo anoté acá, se crean mercados de conocimiento nuevos y estos mercados de conocimientos nuevos tienen como fin la mercantilización. Otra consecuencia. Aparecen nuevos y variados espacios de producción y distribución que rivalizan con las instituciones tradicionales. Si ustedes empiezan a observar el mercado institucional, la oferta del mercado institucional en lo formal y en lo no formal, es realmente espeluznante. Aparecen instituciones que inclusive le plantean al sujeto propuestas de obtienes la credencial con menos esfuerzo, obtienes la credencial con menos años de estudio, obtienes la credencial más barata, porque como son menos años, aunque en el público es gratuito, acá al ser menos años te sale más barato, si haces el cálculo. Y el sujeto cae en esa red y les voy a contar lo que pasa. ¿Saben una cosa? Cae y cae bien y queda feliz. ¿Por qué? Porque después cuando termina, esa certificación vale igual que la otra certificación. Tercer punto. Surge un nuevo léxico educativo que contiene una visión del ser humano según la cual las relaciones entre pensamiento, acción y teoría práctica no son ni burdas ni deficientes, son ausentes. ¿Qué quiere decir esto? A ver, nosotros estamos acostumbrados a un paradigma crítico que denunciaba lo burdo. Marx nos dio, somos hijos marxistas, y nos enseñó de los procesos de enmascaramiento. Entonces, logramos, gracias a él y sus seguidores como Bourdieu, Passerón, Baudelot y Establé, Althusser, a desenmascarar. Sabemos desenmascarar. Pero ¿qué pasa cuando desenmascaramos y no hay nada? Porque acá es la clave del asunto. O sea, ¿qué generó la teoría del capital humano? Generó que aquel desenmascaramiento al que nosotros nos dedicábamos, aquello solapado, aquello de correr el velo que algunos autores le han puesto a sus libros,
hacer visible lo invisible, que hay cantidad de tesis e investigaciones que tienen que ver con poner sobre la mesa visiblemente aquello que era invisible, y que uno dice, era emocionante, porque ese es el camino que a uno le enseñaron, y uno sentía ahí la fuerza de la denuncia para el cambio. Bueno, ahora el cambio no es posible, porque resulta ser que cuando vos corres el velo de lo visible, les cuento lo que hay atrás, nada. ¿Qué denuncias? Nada. Según Barnett, hay una visión operacional en relación al desempeño y al trabajo, pero al hombre, esta teoría lo ve como carente de reflexión, un hombre que no es capaz de tomar determinaciones en relación a sus acciones y que está condicionado casi pura y exclusivamente por el mercado que es externo a él. Lo grave de esta situación es que el Estado se alinee con esta teoría, porque entonces allí perdemos toda la esencia de lo que es la educación en sus conceptos más básicos, que fue lo que fuimos recorriendo y nombrando en el proceso. Muchas gracias.